y muchas gracias por la invitación. Encantados. Quisiera que por favor nos comente usted, doctor, luego de ver seguramente estas imágenes, ¿no? De responsabilidades y qué tipo de responsabilidades tendríamos que establecer acá sobre la base de estas imágenes que dan cuenta que habría dado acá negligencia por parte de Corpac, específicamente en la coordinación con los bomberos aeronáuticos en noviembre del año pasado. En lo que acabas de mencionar, María de Jesús, podemos advertir hechos realmente graves, ¿no? No solamente la negligencia con la que habrían desplegado quienes conforman esta área de Corpac, sino además cuál fue el comportamiento que tuvieron durante toda la investigación. Porque debemos de recordar que este caso viene ya de hace un año, cuando exactamente se produjo estos hechos, y que además durante el transcurso de la investigación todos los funcionarios cumplieron con encubrir de alguna manera los hechos que en realidad eran motivo de investigación. Pero el día de hoy, ya en estos videos publicados el día de ayer por este medio independiente, podemos advertir incluso la coordinación que hubo entre los miembros de Corpac a efectos de encubrir algunos hechos que podrían vincularlos a este delito de homicidio negligente o homicidio culposo. Y esto, digamos, no es lo único que en este caso podría dilucidarse dentro del ámbito penal, sino además también el propio delito de encubrimiento. Claro. Ahora, mire usted, doctor, delito de, ¿no es cierto?, de encubrimiento, porque se ve claramente que se coordina una respuesta luego que uno de los supervisores señala que les va a pedir el informe en el que deberán decir tal o cual. ¿Este es un direccionamiento de esta respuesta? Por supuesto, este es un direccionamiento absoluto, María de Jesús, porque en los videos se pueden ver claramente cómo el supervisor da incluso la orden de que en rigor no se les habría autorizado a los bomberos para que realicen este ejercicio en la pista de aterrizaje, cuando en rigor sí fue así. De hecho, hubo toda una cadena de decisiones negligentes de parte de los funcionarios y vemos cómo en el video se advierte incluso la sorpresa de algunas personas dentro de este equipo de Corpac al no haber coordinado de una manera más eficiente este ejercicio al que estaban siendo sometidos los miembros de los bomberos del Perú. Así es que yo creo que esto de alguna manera agrava la situación de quienes el día de hoy vienen siendo investigados y también la responsabilidad adicional institucional por parte de Corpac, porque no se han aplicado los procedimientos debidos de cara a habilitar estos ejercicios, siendo estas zonas muy neurálgicas de cara a preservar también la vida, no solamente de los bomberos, sino además de quienes se encontraban en el avión, María de Jesús, porque esto pudo haber originado una catástrofe aún mayor. Aún mayor. ¿Podría incluso mermar la seguridad de las personas que vienen a nuestro país o que son parte del tráfico aéreo? Yo creo que eso debe haber desencadenado ya investigaciones internas, institucionales, de cara a asegurar un trato diligente por parte de quienes conforman parte de este organismo tan importante como es Corpac. Lo que hemos advertido entre personas, por ejemplo, que están durmiendo, entre otras que no realizan coordinaciones adecuadas, simplemente hace de que peligre muchas de las actividades propias que se despliegan dentro de este aeropuerto, con lo cual la inseguridad es algo con lo cual ahora tiene que lidiar esta institución. Claro. Ahora, ¿qué responsabilidad le atañería también, doctor Andy Carrión, en este caso Corpac, que pertenece al Ministerio de Transportes? ¿Qué tendría que decir también Lima Airport Partners, que entiendo señalan ellos que habían indicado a los trabajadores de Corpac que en efecto era una simulación, ¿no es cierto?, de nuestros bomberos, se hace pues en pista de aterrizaje, pero en el momento coordinado, cuando obviamente no va a estar aterrizando o despegando un avión, ¿no es cierto?, en determinada hora del día. Estos son, hay que señalar, ejercicios que se hacen siempre, ¿no? De manera que hay una especie de código, de manual, de reglas establecidas. ¿Qué pasó? Como tú bien has señalado, son ejercicios que se realizan de manera periódica, pero tienen que realizarse siguiendo un protocolo estricto, porque aquí las medidas de seguridad son parámetros muy importantes de cara a preservar la vida y también la salud de quienes conforman este organismo. Así es que aquí lo que está en investigación, María de Jesús, es hasta dónde puede llegar las responsabilidades, porque hay una serie, una cadena de actos negligentes que podrían llegar incluso a quien dirige Corpac, es decir, cómo
podría Corpac, a través de sus principales funcionarios, asegurar la debida diligencia del comportamiento de sus propios funcionarios. Es evidente que desde el punto de vista del derecho penal la responsabilidad es personal. Sin embargo, en este caso se han podido advertir una serie de actos negligentes que podrían incluso alcanzar a los más altos directivos de esta institución. Claro, porque una cosa son los trabajadores que los vemos respondiendo, ¿no? Que los veíamos que en parte del video se muestran, si no durmiendo, dormitando. Ellos son los trabajadores, pero también hay dirigentes de Corpac, funcionarios, como usted lo señala muy bien, preguntando los detalles de los hechos a los cuales hay respuestas del señor Bravo, del señor Rodríguez, ¿no? De la supervisora que empieza a preguntar si se le dijo o no. Y uno de ellos dice claramente, sí me preguntaron, ¿no es cierto? Y sí me señalaron que se iba a desarrollar este ejercicio. La falta de comunicación que realmente nos queda como una sorpresa muy ingrata porque se ha perdido vidas aquí. ¿Hay agravantes? Por supuesto, si es que uno habla del delito de homicidio culposo u homicidio negligente, María de Jesús, dentro del ámbito ordinario puede imponerse una pena que llega hasta los 2 años de prisión. Sin embargo, en este caso, cuando no se siguen los protocolos propios de la autoridad, esto constituye un agravante y hace de que el delito pueda llegar incluso hasta los 4 años de pena privativa de libertad. Y a ello habría que añadir también el delito de encubrimiento real, es decir, cómo ya no solamente los trabajadores que directamente habrían ocasionado estos hechos, sino además las autoridades propias de esta institución estarían encubriendo no solamente a la institución, sino también a los propios subordinados o trabajadores que habrían incurrido en estos hechos, con lo cual también el delito de encubrimiento tiene una pena que va hasta los 4 años de pena de privativa de libertad y habría que sumar y tendríamos hasta 8 años de prisión. Y estos son hechos realmente graves porque han ocasionado también las muertes de las personas. Claro. Ahora, me pregunto, doctor, ¿qué tan difícil fue, por ejemplo, estas personas han ido al Congreso de la República, han ido a una comisión, han sido invitados para esclarecer los hechos? ¿Qué tan difícil pudo haber sido, por ejemplo, para una comisión en el Parlamento, yendo un poco más allá, para acceder a estas imágenes? Eso es lo paradójico de este caso, María de Jesús, porque desde un principio se han solicitado todas las diligencias necesarias para visualizar no solamente los videos, sino también audios, entre otros que habían sido grabados durante el transcurso de la realización de estos ejercicios por parte de los bomberos. Sin embargo, se ha podido apreciar una conducta renuente por parte no solamente de los trabajadores al poder armonizar una versión para encubrir los hechos, sino que además actuaron en contubernio con las propias autoridades de Corpac, puesto que no facilitaron todas las evidencias de manera oportuna a las autoridades para poder dilucidar estos hechos. Es por ello que aquí yo creo que claramente se estaría configurando el delito de encubrimiento real. Claro, un delito que señalaba usted va hasta con pena privativa de la libertad, ¿no? ¿De 4 años? 6 años? Sí, por supuesto, el delito de encubrimiento va hasta los 4 años de prisión, así como el delito de homicidio culposo con la agravante que hemos conversado, que también puede llegar hasta los 4 años de pena privativa de libertad. Claro. No tenemos un precedente de algo parecido, lamentablemente, creo, doctor Andy Carrión, ¿no? Aparte de lamentar esos hechos, por supuesto, pero no tenemos un precedente. ¿Qué podría generar este caso, estas revelaciones, estos hechos en el aeropuerto? No tenemos un precedente, como acabas de señalar, María de Jesús, pero sí tenemos precedentes vinculados a otros hechos, digamos, algo distintos, ¿no? Tú recordarás, por ejemplo, la discoteca, Utopía o algunas otras donde primigeniamente se les imputó negligencia al actuar, pero finalmente fueron incluso condenados por un delito doloso, María de Jesús. Y yo creo que esto es lo que va a tener que dilucidarse en el transcurso de las investigaciones, que si esta negligencia podría acarrear una imputación y posterior condena con una pena que va hasta los 4 años, o si también las autoridades pueden cambiar esta postulación e incluso afirmar un delito de homicidio doloso. Eso se va a despejar durante el transcurso de las investigaciones y esperemos que ahora con este video que estamos comentando pueda procederse también ya a realizar otras indagaciones directamente relacionadas con esta especie de contubernio y encubrimiento de cara a transparentar realmente los hechos. Y lo dices, doctor Carrión, lo dice en el sentido perfecto del término de esclarecer, de aclarar la situación, porque para que los bomberos hayan ingresado en esta simulación, en este hecho de ejercicio, ¿no es cierto?, que se hace, tienen que haber tenido una luz verde, como señalan los, que debió tenerse para este tipo de ejercicio. O sea, ellos no van a tener una decisión propia de decir, entro. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo debió ser? Entiendo que aquí ha habido un problema de comunicación también, ¿no?
Y eso tiene que ver con los protocolos claramente establecidos para este tipo de maniobras, María de Jesús. No estamos hablando de una maniobra en un descampado, estamos hablando de maniobras nada menos que en una pista de aterrizaje. Y eso implica, podría implicar daños superlativos que se han producido en este caso con la lamentable muerte de estos bomberos, pero pudo haber originado también una catástrofe aún mayor. Exacto. Y es por ello que aquí lo que va a tener que dilucidarse claramente a partir de ya la visualización de estos videos es de que en qué medida coordinaban más bien el encubrimiento entre funcionarios públicos de cara Mm. a esbozar un único argumento, ¿no? Que ha conllevado, por ejemplo, al rehusamiento de ciertos actos de investigación y a su tardanza, que esperamos ahora sí pueda dilucidarse a partir de la Claro. visualización de estos videos. Y que incluso, si no me equivoco, fueron exentos luego de mayores investigaciones, ¿no? O de ir un poco más en profundidad. Eh, ¿Qué Y se tendría que llegó. hacer, perdóneme, los deudos en el escenario legal, penal? ¿Qué podrían ellos hacer? Mira, en algún momento incluso María de Jesús se llegó a sugerir de que los bomberos podrían ser más bien autorresponsables de estos hechos y eso me parece especialmente grave, Exacto. ¿no? Porque en el transcurso de la investigación lo único que querían era descartar la propia responsabilidad institucional de Corpac y de sus trabajadores, trasladando la responsabilidad a las propias víctimas. Algo que ya de acuerdo al video, María de Jesús, puede estar claro en el sentido del que más bien sí hubo negligencia por parte de los funcionarios. ¿Qué Ujú, pueden hacer ahora los familiares de las víctimas, María ujú. de Jesús? Pues simplemente constituirse como agraviados en este caso y además exigir la propia reparación civil que debería de corresponder al finalizar un juicio. Ujú. Todavía estamos lejos de ello, pero entiendo de que ya por la visualización de estos videos podría más bien acelerarse la investigación de cara ya a proceder a pasar a un juicio oral. Claro, si nos decía usted que por el tema de encubrimiento una pena privativa de la libertad podría ser incluso hasta de 4 años, pero lo anterior a ello me decía 2 años, ¿es así? ¿Se acumulan? Tenemos dos delitos que están aquí en cuestión, María de Configurados. Jesús. Ajá. Primero, el delito de homicidio culposo, que tiene una pena por la agravante propia de no seguir los protocolos de 4 años. Y también estamos frente al delito de encubrimiento, que tiene otra pena de 4 años, con lo cual si hablamos de un concurso real y de sumatorias, estaríamos llegando incluso hasta los 8 años de pena privativa de libertad. Muy bien, doctor Andy Carrión, como siempre, muchas gracias por esta explicación, por esta interpretación de los hechos en este tema tan penoso verdaderamente y que además ha acarreado, imagínese usted, encubrir, cambiar la versión, cambiar la situación, pero la verdad que quedo muy sorprendida por el tema de la lentitud. Se tienen las imágenes, tendrían que haberse exigido de manera prolija, ¿no?